Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos y repasamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, midiendo el impacto de las últimas palabras del presidente ruso Vladimir Putin, analizando también esta reunión que tenía lugar ayer en el Kremlin entre Steve Witkoff, Jared Kushner y Vladimir Putin. Enseguida vamos a contarles las últimas horas en este sentido, vamos a mirar a la amenaza de Trump sobre Venezuela o a la respuesta hoy de la OTAN y de los líderes europeos a los mensajes del presidente ruso. Pero antes vamos a empezar repasando estas últimas horas. Les contamos que el Kremlin no considera una tregua de año nuevo. Peskov decía que los combates no se van a detener. El secretario de prensa de Putin declaraba que no habrá un alto el fuego de año nuevo en el frente. Según él, la cuestión del cese del fuego no se está discutiendo en absoluto. Decía, hasta ahora no se ha planteado este tema. Ahora está en marcha un proceso completamente diferente. El Kremlin aseguraba este martes que no se alcanzó ningún compromiso sobre la cuestión clave de los territorios en Ucrania durante el encuentro en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin y Steve Witkoff, que sin embargo calificaban de útil. El dirigente ruso se reunió durante cerca de 5 horas con Witkoff y con Jared Kushner para hablar del plan de Estados Unidos que busca poner fin a la guerra en Ucrania, presentado hace 2 semanas y reelaborado desde entonces en consulta con los ucranianos. Una reunión que se produjo después de varios días de intensas gestiones diplomáticas para intentar poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y a todo esto, el presidente ruso Vladimir Putin afirmaba que Rusia está lista para la guerra si los líderes europeos la inician. Les acusaba de sabotear los esfuerzos de paz con exigencias inaceptables. El presidente ruso hizo estas declaraciones antes de reunirse con Steve Witkoff y con Jared Kushner. Ojo al mensaje de Putin para Europa. No queremos luchar contra Europa, pero si quieren llevar a cabo una guerra contra nosotros, estamos preparados ahora mismo para responder. Acá no puede haber ningún tipo de dudas, aunque la pregunta principal es si Europa empieza una guerra contra nosotros. No es Ucrania. Contra Ucrania actuamos de manera quirúrgica. Está claro, no se trata de una guerra en el sentido literal y actual de esta palabra. Si Europa quiere empezar una guerra contra nosotros y si la empieza, de manera rápida puede surgir una situación cuando no habrá una parte con la que llegar a un acuerdo. Después de este mensaje del presidente ruso, vamos a mirar a otro mensaje por parte, en este caso, del presidente de Estados Unidos. Donald Trump insistía en que muy pronto van a comenzar los ataques de Estados Unidos contra los cárteles dentro del territorio venezolano tras el operativo con lanchas en el Caribe. Advertía de las mismas consecuencias para cualquier país que produzca o trafique drogas hacia Estados Unidos. Anunciaba que las Fuerzas Armadas van a actuar muy pronto en tierra en Venezuela. Escuchen a la amenaza de Donald Trump. No, we're not going to let that happen. We're not going to let it continue to happen. What Biden did to this country by allowing all these people, and I call them animals in many cases, I think they're animals, to come into our country and destroy our country and let all those drugs pour in, let people just walk across the border like it was nothing. You look at them, a lot of them, you know, you say, oh, let's not discriminate. I'm not talking about color. I'm just talking about you look into the eyes of some of these people. We're smart. And you see a killer. Come on in, just come on in. 11,888 murderers. Many of them committed more than one murder. He allowed them into our country, totally unvetted, totally unchecked. But he also allowed drugs to come in at record numbers. And hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those son of a bitches out, you know. Pendientes de los mensajes de Trump, de Putin, de estas negociaciones sobre Ucrania, nosotros vamos ya con los expertos. Hoy contamos con José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros una vez más. Tenemos también con nosotros a Armando Jiménez, representante europeo del Adam Smith Centerview. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes como siempre. Y tenemos a Emiliano García Coso, profesor de ICADE de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Emiliano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio y colegas.
Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día importante para la geopolítica, analizando estas conversaciones de 5 horas en el Kremlin, estas amenazas de Putin y de Trump, mucho revuelo en lo que concierne a la geopolítica. Si os parece, empezamos por estas negociaciones, estas conversaciones que, Emiliano, para resumir, parece que nos han dejado en el mismo punto en el que estábamos. Rusia rechaza un alto el fuego y también, hombre, no ha rechazado el plan de Estados Unidos, pero tampoco ha alcanzado un acuerdo, o sea que básicamente estamos igual. Bueno, es que eso era más que previsible. Putin desde el minuto 1 sigue insistiendo en una aceptación de capitulaciones por parte de Ucrania. Entonces, bueno, pues el hecho de que no hayan rechazado completamente las negociaciones es otra estrategia más para ganar tiempo, como lo llevan haciendo desde el minuto 1 que lanzaron la operación especial. Es decir, que básicamente se va a mantener ahí, sigue avanzando en el frente con casi la conquista total, que eso está todavía por confirmar, de Pokrovsk, pero llega el invierno y ahora ya pues lo único que puede hacer es pequeños avances en el territorio y sobre todo seguir bombardeando masivamente el territorio ucraniano para tratar de que la población ucraniana sufra el duro invierno ruso o ucraniano. Entonces, bueno, nada nuevo bajo el sol, como se puede decir. Pues de momento sin acuerdo, de momento siguen las conversaciones, también en este caso con Ucrania, a la espera también de lo que diga Zelensky. Armando, quiero saber qué opinas tú de estas conversaciones que ayer tenían lugar en el Kremlin y que, como decía, bueno, pues parece que nos dejan en el mismo punto, o al menos parecido. Bueno, lo que hay que resaltar es que por primera vez tenemos la posibilidad de un diálogo abierto para una resolución del conflicto. Como bien también comentó Emiliano, la postura rusa ha sido ir prolongando este proceso para ir consolidando sus posiciones territoriales. Un tema que ha sido muy sensible es este intercambio de territorios, algunos que todavía no están en control ruso, pero que están muy cerca de pasar a hacerlo, por otros que se replegarían en la línea de territorios también ya controlados. Y este es un tema que va a llevar, pues mínimo, algunas semanas de discusión, de enfrentamiento. Ahí lo importante es la posición europea, que ha tomado una posición muy dura frente a esta propuesta de negociación entre las partes, exigiendo tener una participación más activa y sobre todo con un impacto muy importante en este tema que es la cesión del territorio ocupado. Y esto, como era también predecible, iba a generar cierto nivel de tensiones, retórica y una narrativa más agresiva de las partes, pero lo importante es que están sentados, están hablando, están negociando y hay una disposición para encontrar puntos de acuerdo. Principalmente, que es lo importante, entre Ucrania y Rusia, a través de la presión y la mediación norteamericana. Bueno, pues una mediación norteamericana que tiene nombre y apellidos. Steve Witkoff, Jared Kushner, ayer se reunían con Putin y José Luis. Bueno, ¿cómo ves tú estas conversaciones, estas negociaciones que parece que no tienen fin, ¿no? Parece que estamos algo así como en el día de la marmota. Se reúnen, luego mandan este acuerdo a Ucrania, Ucrania lo modifica con los aliados europeos, vuelven a reunirse. Parece que estamos en un bucle interminable. Totalmente, son inicios, tomar de posesiones y en el caso pues de ser unas negociaciones estamos muy en el inicio de todo ello. O sea, como bien ha dicho Emiliano anteriormente, por ejemplo, a una de las partes, como es Rusia, le conviene ganar tiempo porque está ahora en la fase, se puede decir, ganadora, ¿no? Y antes de que la climatología imposibilite ya unas acciones más en profundidad, pues quiere terminar con un dulce sabor de boca, como es ya la toma de los centros urbanos que tiene sitiados en los últimos momentos y que ya después de la toma de Kupiansk ya empiezan a nivel ya propagandístico, la de Volchansk, la de Koprivsk, ya sería la de Mirnograd, etcétera, ¿no? Así que cuando ya se paralicen ya por esta situación, pues un poco el frente y haya que esperar casi hasta primavera para todo ello, bueno, pues más o menos casi a nivel propagandístico pueden
pueden anunciar que casi pues 5 centros urbanos pues bueno, pues están bajo control ruso y pueden ya finalizar un poco esas operaciones. Y ahí ya, bueno, pues habrá un mayor, otra vez, protagonismo de tomas de posiciones a nivel de diálogo, pero claro, cuando llegue primavera, todo el mundo sabemos que la climatología va a favorecer operaciones militares, esa entrada en profundidad y claro, en este tiempo, ¿qué es lo que ha podido pasar con Ucrania? Que como vemos está en un gran déficit, no solo de armamento, sino también humano, con la moral hecha añicos, la corrupción que está cobrando muchísima, podemos decir, en esa moral. Tenemos manifestaciones de comunidades ucranianas, de refugiados, en contra un poco de lo de la corrupción y por tanto, claro, es el momento que quiere actuar Rusia para acrecentar esos objetivos que esencialmente son no solo la toma de objetivos a corto plazo de tipo territorial, sino esencialmente la destrucción de las últimas reservas ucranianas y lo que todo el mundo se está temiendo esencialmente por los asesores militares, ¿no? Una ruptura del frente y por tanto ya esa entrada en profundidad quedaría ya a una claudicación y por tanto ya en unas negociaciones en las cuales pues Putin diga, bueno, aquí ya no hay que negociar nada, ¿no? Sino una aceptación del programa de propuestas que tiene él. Entonces ahí viene ya esa contrapropuesta europea de intentar evitar por todos los medios que se produzca, bueno, pues esa debacle ucraniana y una victoria que no se pueda ocultar visual absolutamente por parte de Rusia a nivel militar, ¿no? Bueno, pues con el foco puesto en el campo de batalla, el propio Vladimir Putin anunciaba ayer de nuevo la toma, la conquista de Pokrovsk, hablaba también sobre Volchan, si no me equivoco, hablaba de más o menos un 80% del control de las tropas rusas. Teniendo en cuenta todo esto, lo que más ha resonado eran estas palabras del presidente ruso que mostrábamos hace escasos minutos y que lanzaban un mensaje muy claro a Europa. Decía algo así como que no tendría con quién negociar, decía que con Ucrania fue muy quirúrgico, pero que con Europa no sería lo mismo. Emiliano, ¿cómo valoras esta amenaza directa de Vladimir Putin? Quizás la más directa hasta la fecha. Sergio, me encanta el concepto de quirúrgico porque se supone que eso es precisión en un espacio reducido y lo que hemos visto es un intento de guerra masiva y de ocupación total del territorio ucraniano. La cosa es que fracasará. Entonces, bueno, pues lo de quirúrgico es para tomárselo un poco a risa dentro de esta narrativa victimista del señor Putin. Y luego es también muy curioso cómo ya no habla de Estados Unidos como contraparte, sino que solamente habla de Europa como potencial enemigo, cuando es esa misma Europa la que está sufriendo ataques permanentes de naturaleza híbrida, con drones, con barcos que están intentando pinchar los cables submarinos europeos, que se aproximan a aguas jurisdiccionales, por ejemplo, del Reino Unido. Es decir, que es Rusia la que está midiendo permanentemente la capacidad de respuesta de los europeos. Y es también Rusia la que alega que nosotros tenemos una posición belicosa o de carácter ofensivo, cuando lo que estamos haciendo es tratando de defendernos y tratando de generar las capacidades necesarias para dar respuesta a un eventual ataque por parte de Rusia. De hecho, como sabes, hoy están reunidos en la OTAN, donde Estados Unidos también nos ha mandado un mensaje muy claro, porque no ha llegado ni siquiera el señor Marco Rubio, sino que ha mandado el segundo, a Lindau, como diciendo, bueno, esto ya sí que es un problema europeo. Y lo que está haciendo Putin es acogerse a esa teoría donde esto es Europa, Estados Unidos está muy lejos, cada vez tiene menos interés en mantener, salvo que queramos seguir comprando todo lo que son el armamento, y siempre y cuando lo autorice, porque no siempre lo autoriza para entregarlo a Ucrania. Entonces, bueno, pues efectivamente tenemos que reaccionar. La reunión del Consejo de Ministros de Defensa en Bruselas antes de la reunión de la OTAN también viene manteniendo lo mismo, es decir, la necesidad de seguir con el apoyo económico y militar a Ucrania. Porque si no, todos los pasos que se están dando, y especialmente con estos cambios de guión que hace la administración Trump,
lo que nos conduce es a que tarde o temprano llegaremos a unas capitulaciones donde Ucrania dejará de ser un Estado soberano e independiente y se transformará de nuevo en un Estado satélite, y a partir de ahí pues Rusia seguirá, mientras por lo menos gobierne el señor Putin, que parece que va para largo, pues tratando de provocar a diferentes estados, especialmente los bálticos, pero también otros, y para medir la fuerza y tratar de recuperar esa zona de influencia que él considera que forma parte del antiguo imperio zarista. Bueno, pues un Vladimir Putin que lanzaba claros mensajes hacia Europa, un momento de mucha tensión con estas negociaciones con Estados Unidos, pero también, bueno, con la contraparte, ¿no?, con la OTAN, un almirante de la OTAN que la semana pasada hablaba de ataques preventivos contra Rusia y que, bueno, pues parece que ha sido un poco el detonante de esta respuesta abrumadora de Vladimir Putin. Armando, te quiero preguntar también por esto, ¿no?, estos mensajes que se lanzan desde Europa y la primera vez que vemos a Putin responder de una forma tan tajante. Sí, es evidente que Putin ve primero un incumplimiento de los acuerdos con la OTAN para la expansión de las fronteras de la OTAN, que eso viene sucediendo desde 1994 de manera continua y que ha representado un riesgo a la propia existencia territorial de Rusia. Segundo, el dinero con el que se está pagando esta guerra, el dinero que está entregando Europa principalmente, es dinero confiscado de los oligarcas y del gobierno ruso. Tercero, en esta oportunidad, que no nada más es la paz en la región, sino que también implica un acuerdo para la disminución de las capacidades nucleares entre Estados Unidos y Rusia, porque está dentro de ese marco y también compromete a los Estados Unidos a sentarse junto con Rusia a negociar estos temas. Y cuarto, y muy importante, es que Rusia está respondiendo a esta política de rearmamento basada en una supuesta amenaza territorial al territorio europeo que ha incrementado y que incrementará en los próximos años exponencialmente las capacidades militares en esta región. Y por último, el quinto, la guerra de las retóricas, las declaraciones de este general de la OTAN amenazando hacer un ataque directo en Rusia, pues es considerado un acto de agresión, al menos diplomática y política. Entonces está respondiendo obviamente Putin a esa situación de sentir que la Unión Europea representa pues un obstáculo para lo que ya es una realidad. Esos territorios ya están conquistados, la presencia rusa está consolidada y es más, hay un altísimo riesgo que si se pierde la zona de las estepas puedan tener un acceso directo a otras partes, otras regiones más importantes del territorio ucraniano. Entonces yo creo que este es un momento para saldar cuentas, para detener esta escalada de tensiones en la región y a nivel internacional con la amenaza continua de la utilización de misiles balísticos de mediano y largo alcance, de la posibilidad de la utilización de un lado o de otro de ojivas nucleares, aunque estas fueran tácticas y especializadas o limitadas. Yo creo que la oportunidad para lograr un acuerdo en lo que ya es una realidad de facto, que es la pérdida de ese control territorial, una corrupción, como bien comentaba José Luis, totalmente extendida en Ucrania, con una población totalmente debilitada, desmoralizada, sin munición, pero no nada más eso, también sin activos militares. Ha habido una pérdida de vidas enormes y el recurso humano se ha habido mermado de una manera muy importante. Entonces las condiciones para que esta guerra continúe, y sobre todo si salta hasta primavera, la posesión de Rusia va a ser todavía más fuerte y las exigencias o demandas aún más grandes. Entonces estoy convencido que este es el momento de llegar a puntos de acuerdo y buscar
estabilidad en la región y estabilidad a nivel global en la relación entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, pues un momento de tensión, un momento para ser cautos con la retórica. Hablaba el presidente ruso de ataques quirúrgicos, básicamente porque venía a decir, con Ucrania podemos lanzar misiles, con Europa no va a ser así. Básicamente hablaba, advertía incluso de un ataque nuclear. José Luis, te quiero preguntar por ello, porque las declaraciones de Putin eran muy serias. No, totalmente. Pero también un poco, como vemos, las palabras del general de la OTAN no dejan de ser un apoyo fuerte, pero un apoyo moral a los ucranianos en este momento de desmoralización, casi de que están viendo una derrota militar, y lo más importante para ellos en ese proceso de desmoralización, en el aspecto de sentirse abandonados, ¿no? Fuera de las palabras de algunos políticos europeos, se ven muy distanciados de Estados Unidos, que los dan ya por derrotados, y por tanto se sienten abandonados un poco en este conflicto. Las palabras ahí del militar no dejan de ser: nos hemos abandonado, estamos contigo, y podemos decir que unas palabras que sorprenden, porque una persona de esa categoría pues no se prevé que pueda hablar un poco de ese aspecto. Es muy distinto un ataque como en el pasado a Serbia, cuando era Yugoslavia, un país de menor categoría y sin capacidad de respuesta militar, a Rusia, que sabes que eso significa el inicio de una hecatombe nuclear, porque Putin no hay posibilidad de ser derrotado por lo que todo el mundo conoce por su armamento nuclear. Entonces puedes llegar a un status quo, pero si es necesario morir matando, va a morir matando, que ese es un poco el aviso que siempre va a desarrollar, aunque todo el mundo crea racionalmente que dice, bueno, el armamento nuclear está para lo que está y nadie lo va a usar. Bueno, de momento nadie lo va a usar, ¿no? Entonces está ahí. Por eso también esa amenaza un poco de Putin, que ha llegado en esos aspectos ya al uso del armamento convencional más desarrollado que dispone en sus arsenales, para, bueno, más o menos incluso abrir la entrepuerta de decir, bueno, no utilizaremos el armamento nuclear, pero igual podemos utilizar un armamento nuclear táctico para algunas cuestiones que pueden resultar pues un poco, como bien se decía antes, a nivel quirúrgico un poco bromista, porque claro, un uso nuclear táctico a nivel local, a nivel quirúrgico, significa la eliminación de una ciudad o de un ejército entero que tengas a nivel de concentración para poderlo hacer actuar, ¿no? O sea que son cuestiones, bueno, pues que abrirían la puerta ya a los infiernos, y aquí, bueno, pues ya estaríamos hablando de una historia de la humanidad que se mantendría en las periferias de un agujero negro llamado Europa, ¿no? O sea que... Bueno, pues con el foco puesto en Europa y en estas advertencias del presidente ruso Vladimir Putin, nos quiero preguntar precisamente, bueno, pues por cuestiones que atañen a la Unión Europea. Federica Mogherini, exalta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, imputada por corrupción en una semana que ha estado marcada también por los casos de corrupción en Ucrania, sobre todo con Andrei Yermak, con la mano derecha de Volodymyr Zelensky, que dimitía el pasado viernes. Os quiero preguntar precisamente por esto, Emiliano, ¿por qué tantos casos de corrupción de repente y cuánto tienen que ver con estas negociaciones? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que ayer se reunía Witkoff, se reunía Estados Unidos con Rusia. Bueno, la corrupción desgraciadamente es un mal endémico en todas las sociedades democráticas, y ahí afortunadamente la prensa o el trabajo de investigación de la prensa suele sacar todo eso a flote, y en las dictaduras donde, como en el caso de Rusia, hay solamente una clase privilegiada que se lleva todo el dinero, mientras la población rusa sigue, digamos, sobreviviendo como puede. Entonces, bueno, esto desgraciadamente creo que no lo vamos a acabar, forma parte desgraciadamente de la naturaleza humana, y da igual que sea con fondos europeos que sea con recursos nacionales. Entonces, en cuanto a la afectación, pues yo creo que esto no va a afectar. Lo único que supone es que cuando se habla de Ucrania parece que solamente se destaca el aspecto de la corrupción, y muy pocos destacan que hasta ahora los casos que han ido surgiendo de corrupción, la reacción del gobierno, de las autoridades anticorrupción ucranianas, ha sido rápido y veloz, y que no les ha temblado la mano para detener a la mano derecha
del señor Zelensky en el gobierno, o intentar detener a uno de sus socios y con la dimisión del ministro de Energía y de la ministra de Justicia, es decir, que realmente un país en guerra tenga la capacidad de reaccionar y apresar a todos aquellos que se han visto envueltos en esa corrupción, pues yo creo que es algo que es bastante meritorio porque tiene otros objetivos u otras prioridades. Y luego en el caso de Mogherini, pues bueno, pues todavía está, de momento es presunta, habrá que ver cómo va la investigación de la Fiscalía Anticorrupción Europea para ver si efectivamente se aprovechó de esos fondos para los cursos de diplomáticos. Pero también podríamos hablar de corrupción en España o corrupción de guante blanco en Estados Unidos, porque a mí siempre me escama mucho que en una negociación diplomática tan compleja, pues el señor, en esta o en la de Gaza con Israel y en otras, pues de repente todos los diplomáticos de carrera del Departamento de Estado desaparezcan de los equipos negociadores y pongan al frente al yerno y a su socio amigo también constructor. Entonces, bueno, pues a lo mejor luego de ahí se derivan otros negocios personales, ¿no? Porque, o los hijos. Entonces, claro, no podemos solamente atacar a un lado a los ucranianos, pero no destacar operaciones un poco extrañas en ese proceso negociador, donde los viajes de Trump por Oriente Medio dan lugar a un incremento importante de las actividades de negocio de los hijos y del yerno del propio de la propia presidente Trump. Entonces, bueno, pues creo que estos temas simplemente van a generar ruido en la sociedad, críticas, y tratar de buscar una línea de ataque, en este caso al gobierno ucraniano, porque todo es corrupción, pero es que no es todo corrupción. Tienen las autoridades creadas, el propio Zelensky retiró la ley que se había sacado para tratar de ubicar a los organismos anticorrupción ucranianos debajo del Ministerio de Justicia ucraniano, y la Comisión Europea, en ese proceso de adhesión de Ucrania de aquí al 2030, uno de los capítulos que mira con lupa es precisamente las medidas anticorrupción que adoptan las autoridades ucranianas para esa condición de Estado candidato a la Unión Europea. Es decir, que básicamente se utiliza como una línea de ataque a la situación actual en Ucrania, que ya está bastante debilitada, desafortunadamente, por la falta de apoyo específicamente de la administración del señor Trump, con estos vaivenes que hacen que el señor Zelensky pues unas veces sea el presidente ilegítimo, en palabras del propio Trump, y otras pues de repente lo reciba ahí en la Casa Blanca. Pero bueno, esperemos que esta situación de corrupción, como digo, como es un mal endémico de todos, pues lo que tenemos que hacer la ciudadanía es tratar de luchar, porque al fin y al cabo lo que nos están robando es a nosotros, que somos los que pagamos impuestos. Bueno, pues un momento complicado para Ucrania con estas negociaciones y con estas informaciones que ya no solo apuntan a corrupción en Ucrania, sino también en Europa. Hablábamos de la persona que era algo así como Kaja Kallas, de 2014 a 2019, Federica Mogherini, que también se ha visto envuelta en las últimas horas en un escándalo de corrupción. Armando, te quiero preguntar precisamente por estos escándalos que están surgiendo ahora en Europa, en Ucrania, ¿cuánto pueden tener que ver con este proceso de negociación? Bueno, tienen un impacto enorme. Primero, es innegable que la corrupción en Ucrania es endémica, no nada más de ahora, pero desde hace muchos años. De hecho, en la primera administración del presidente Trump no hubo el apoyo por parte de la administración de Zelensky, porque había casos concretísimos de tráfico de influencia del hijo del presidente Biden. El hecho que se esté persiguiendo la corrupción por parte del gobierno ucraniano no se debe al compromiso del gobierno ucraniano con estos temas, sino por la presión propia de los Estados Unidos y de algunos organismos internacionales y de la Unión Europea. De la Unión Europea fue la que descubrió todos estos desfalcos, estas maniobras para quitar dinero de otros temas fundamentales y que han sido mal utilizados esos recursos. Por eso se están viendo afectadas personalidades o personajes como Gianni a ese nivel de la estructura de la propia Unión Europea. O sea, la corrupción es, sin lugar a dudas, endémica, y cada vez que se requieren más recursos para mantener este conflicto, va a haber más presión y más vigilancia de cómo se han venido utilizando esos recursos. Y es evidente que se han venido utilizando muy mal. Además, recordemos que Zelensky no es un presidente legítimo en el sentido de que su periodo, porque fue electo, ya pasó hace muchísimo tiempo, y que se mantiene en el poder por esta emergencia nacional, con lo que se ha especulado mucho, la compra de votos en el Congreso para poder
ampliar este periodo presidencial. Entonces, creo que es un tema muy sensible, creo que es un tema muy complejo y máxime si es un país que está recibiendo unas cantidades de dinero extranjero precisamente para poder mantener su posición de lucha o de combate frente a la ocupación rusa. Entonces, creo que sí tendría muchas implicaciones y cada vez las va a tener más. Bueno, pues atentos a estos casos que están aflorando en Ucrania, en Europa, atentos a este proceso de paz. Te quiero preguntar también a ti por esto, José Luis, si te sorprenden estas informaciones, estos escándalos que están salpicando ahora incluso altos cargos en Europa, y si crees que están relacionados con este proceso de negociación. Decía Trump hace unos días que tenían algunos problemitas en Ucrania. ¿Cuánto tendrían que ver estos problemas precisamente con el punto en el que estamos de las negociaciones? Bueno, la Unión Europea es uno de los grandes centros decisorios de todo aspecto, ¿no? Y por tanto sabemos cómo pululan y son grandes protagonistas los grandes lobbies y los grandes grupos de presión. Si a la hora de estirar de repente quitas la tapa, rápidamente te aparecen, bueno, pues todo el flujo de intereses pues que tienen, por ejemplo, Marruecos, que tiene Qatar, que tiene Azerbaiyán, que tienen diferentes países, ¿no? Y ha habido, y estoy citando exclusivamente, casos que en su momento han llamado la atención y en los cuales había personas comprometidas de la clase política, que hay que tener en cuenta que gran parte de la clase política ocupando cargos, bueno, no han sido elegidos por la ciudadanía europea, y el problema viene también en parte por los propios partidos políticos, que las personas que envían allí, en algunos casos es un personal que bueno, pues que es como un premio después de la labor de servicio que han desarrollado en sus países, lo cual está muy bien, pero en otros casos también ha sido el envío de ciertos políticos para enfriar casos de posibles corrupciones, ¿no? Que son enviados a la Unión Europea, ocupan los cargos y cuando han pasado ya un mandato vuelven a sus países cuando ya, bueno, se han enfriado las investigaciones sobre sus conexiones con ciertas empresas, ciertas circunstancias. Así que unas personas que están buscadas por esas presuntas corrupciones, luego resulta que les pones en un sitio donde hay muchísimo movimiento de intereses y de dineros, pues es muy fácil que caigan en unas corrupciones totalmente mayores. Ahí ya son las cuestiones de contrarrestar un poco todas estas circunstancias, ¿no? Luego, como bien decía Armando, tenemos ya el tema de Ucrania, que ahí alimenta grandes casos de corrupción con la cuestión de la llegada un poco de todas esas ayudas. Y hay que tener en cuenta que el papel de los caciques es importantísimo, ¿no? Y cómo cambian también incluso de mando. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pues no sé, Rinat Akhmetov, ¿no? Que fue el gran financiador del Partido de las Regiones, el cual era el que tenía el baluarte en las provincias rusófonas que mayoritariamente están bajo control ruso, y que muchos de los que activamente se proclaman como ucranianos pro-Putin proceden un poco de esa formación. Del mismo modo se pueden ver del mismo partido gente que está ahora en posiciones progubernamentales ucranianas del mismo partido. Bueno, Akhmetov, que era el principal, podemos decir, oligarca que financiaba ese partido, está claramente con el gobierno ucraniano, está con Zelensky, es el principal financiador privado del ejército ucraniano, pero el principal millonario ucraniano que se está enriqueciendo con la llegada de gas licuado estadounidense a través de Lituania, por ejemplo, a Ucrania. Entonces, bueno, pues aquí vemos, bueno, esos cruces, esas alianzas, esos cambios de bando, etcétera, que explican muchas veces que luego, bueno, pues qué hay de limpieza en ello y qué hay de subterráneo, que como bien has dicho, ahora en un proceso de negociaciones, pues muchas veces quitas la capa superior y es el momento de descubrir, bueno, pues parte de esas corrupciones que vienen bien para encauzar, bueno, los procesos de diálogo en la dirección que algunos quieren, ¿no? Bueno, pues pendientes de este diálogo, de estas conversaciones de paz que están teniendo lugar entre Estados Unidos y Rusia, vamos a poner el foco brevemente en
Europa. Vamos a hablar de Alemania. Información que nos llega en estos momentos del diario Bild. Se habla de informes de una amenaza de bomba en Mönchengladbach. La última hora apunta a informes de una posible amenaza. La policía de Mönchengladbach ha acordonado la plaza Bismarckplatz en el centro de la ciudad. Según el diario Bild, se trata de una amenaza de bomba. Varios edificios circundantes están siendo evacuados, es lo que informa un portavoz policial. Numerosos agentes fueron desplegados para seguir las pistas. Confirman una amenaza y el despliegue de un perro detector de bombas. Según el diario Bild, lo repetimos, se trata de una amenaza de bomba. El cierre de Bismarckplatz está causando importantes interrupciones de tráfico en el centro de Mönchengladbach. Varias calles que conducen a esta importante intersección estarán cerradas a partir de cierto punto, es lo que explican portavoces de la policía. El transporte público también se está viendo afectado, ya que precisamente las líneas de autobús pasan por Bismarckplatz. Muy atentos a esta última hora que nos hace mirar a Alemania, amenaza de bomba en Mönchengladbach, a la espera de conocer más informaciones y bueno, pues a la espera también de medir cómo va este caos que se está desatando en lo que refiere al tráfico. Vamos a estar atentos de Alemania, pero vamos a seguir abriendo más frentes, vamos a mirar a más temas y vamos a poner el foco en Venezuela. Donald Trump, que bueno, busca solucionar las guerras, busca también un premio Nobel de la Paz, pero ayer amenazaba con ataques terrestres en Venezuela. Te quiero preguntar por esto, Emiliano, ¿cómo ves la amenaza de Trump y hasta qué punto crees que se puede concretar? Pues yo, por el propio bien del señor Trump, que prometió a todo su electorado que no iba a meter jamás de nuevo a Estados Unidos en conflictos ajenos, creo que sigue entrando dentro de, digamos, de ese increchendo de la presión psicológica al señor Maduro y su gobierno para que busquen refugio en Cuba, Rusia, Nicaragua o donde les acoja. Es decir, quizás llegue no a la invasión terrestre, que curiosamente debe ser que no tiene ni idea de Venezuela, pero que considero que era más fácil el ataque terrestre, pues quizás lo único que puede hacer son precisamente algún tipo de operación de bombardeo selectivo para incrementar esa presión al gobierno de Maduro o del régimen de Maduro y que salga del país y que Venezuela pueda recuperar la democracia y su antigua potencia como potencia económica de la región. Pero sí que me llama poderosamente la atención, uno, que la excusa o el argumento de la administración Trump es luchar contra uno de los jefes del clan de los Soles, y luego resulta que en Estados Unidos acaba de amnistiar a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, que había sido condenado a 47 años por un juez federal en Estados Unidos, precisamente por convertir Honduras en un narcoestado y transformarlo en plataforma de entrada de droga y de lavado de activos de los narcotraficantes. Entonces, pues es bastante llamativa, ¿no? Ese tipo de actuaciones, por un lado amenazo porque quiero luchar contra el narcotráfico, pero por otro lado amnistió a un expresidente que quedó acreditado y demostrado que trabajaba para el narcotráfico internacional. Y segundo, otro gran problema en el que se han metido es que cómo pueden bombardear a civiles que no son combatientes, por mucho que sean declarados con esas lanchas, cuando un almirante de la USA Navy se atreve a bombardear a supervivientes de un bombardeo previo. Eso es un crimen internacional desde el punto de vista del derecho internacional, pero bueno, eso creo que a Trump no le preocupa mucho, y la familia de uno de los que ya murieron, que es colombiana, ya ha introducido una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es que ya no está llevando a Estados Unidos ni siquiera a las Fuerzas Armadas a respetar lo que es el derecho humanitario bélico internacional, y por lo tanto está metiendo a su propio ejército en un auténtico problema, aunque luego, como obviamente es característico del señor Trump, ni cooperará con la investigación y mucho menos aceptará ningún tipo de cargos desde el punto de vista de la responsabilidad penal internacional de los miembros de su fuerza naval. Entonces, bueno, yo creo que no se va a producir esa invasión terrestre y que simplemente sí se pueda producir en última instancia, es decir, agotando todas las posibilidades, algún tipo de ataque quirúrgico. Aquí sí que se puede utilizar el término quirúrgico para tratar de que el régimen de Maduro desaparezca y que Venezuela vuelva otra vez a la senda de la democracia. Bueno, pues el foco puesto en Venezuela y en Maduro, al que veían bailando, pero que al parecer se está considerando incluso que pueda exiliarse a Qatar. Parece, bueno, pues que estamos en horas decisivas para saber qué va a pasar con este conflicto. Decía hace apenas unos minutos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que una confrontación, que un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela
no conduciría a nada bueno. Te quiero preguntar a ti también por esto, Armando, ¿cómo ves la situación con Venezuela y sobre todo esta amenaza de Trump de ataques terrestres inminentes? Yo creo que es un incremento de la retórica para generar más presión en la administración de Maduro, para generar divisiones entre los altos mandos, para generar que los mandos medios busquen por sus propios medios y con asistencia muy probable de la CIA, rebelarse ante la situación que están viviendo y busquen un cambio de régimen. Este cambio de régimen puede funcionar si sale Maduro del poder y se exilia en otro lugar. La posibilidad de que haya una invasión directa yo lo veo muy poco probable. Es cierto que ha habido 56 intervenciones de Estados Unidos en América Latina en el siglo pasado y principios de este. Recordemos que en el 99 ya lo hicieron con Noriega en Panamá, que tenía un perfil muy parecido, alguien que había trabajado directamente con la CIA, que llegó al poder, pero que tenía el control de uno de los canales de distribución de droga hacia Miami más importantes en ese momento. Y lo más probable es que siga la presión, siga la retórica, a lo mejor haya algún tipo de intervención con un equipo especial. A mí me viene a la memoria mucho el tema de Bin Laden y cómo fue esta operación también quirúrgica en un tercer país, cómo entraron, cómo se lo llevaron, cómo mataron a su guardia personal y pues ejecutaron también a Bin Laden. Y esto no trajo repercusiones internacionales. También tenemos que recordar que Estados Unidos no reconoce la potestad de la Corte Internacional de Justicia. Entonces vamos a ver cómo algunos de estos temas sí se van a judicializar, sí van a llegar algunos a organismos internacionales, pero por el perfil de Trump, que ha buscado primero la negociación y ha prometido no llevar a Estados Unidos a un conflicto bélico, lo más probable es que sea meramente presión política y militar para que Maduro abandone la posición como presidente de Venezuela y se puedan volver a llamar a unas elecciones que sean libres o reconocer las elecciones anteriores donde ya hubo una elección democrática directa del pueblo por otro candidato diferente a Maduro. Pues José Luis, te quiero preguntar a ti también por esto, esta amenaza de Trump de ataques terrestres inminentes, decía algo así como, bueno, pues que van a acabar con todos ellos y decía que Maduro se va a ir. ¿Está muy seguro Donald Trump? ¿Crees que Maduro va a ceder a esta presión? Hombre, tiene una gran debilidad, como bien han marcado mis compañeros. Las últimas elecciones han visualizado la ausencia ya de un reconocimiento democrático en ese aspecto, porque antes podía gustar o no, pero más o menos se atenían a unas ciertas circunstancias visuales. Ahora ya no. También hay que tener en cuenta que ni siquiera los venezolanos se sienten muy identificados con Maduro. Recordemos que mientras Chávez para muchos era un líder característico de ellos, Maduro es un hombre casi impuesto como heredero por la inteligencia cubana, y entonces ahí ya tenemos unas circunstancias distintas que chocan mucho entre los propios venezolanos y la visión diferente que tienen con respecto a Maduro. Por tanto, hay que tener muy en cuenta esas particularidades para que Estados Unidos vea que una presión que pueda obligar a su salida puede ser muy factible debido a la debilidad de apoyos que tiene, que solo se apoya en una represión fortísima contra la sociedad venezolana y que por tanto esa presión puede obligar incluso al elemento de las propias Fuerzas Armadas venezolanas, verdadero árbitro un poco de la situación, a presionar a Maduro para que pueda salir. Aquí lo que estamos hablando en realidad es del control de los recursos energéticos venezolanos y teniendo en cuenta que el principal mercado, incluso en la época de Chávez, siempre ha sido Estados Unidos. Por
Por tanto, bueno, está claro que pueden llegar a unas negociaciones sin la presencia de Maduro en este caso, y a todo el mundo le conviene, excepto a él, en ese campo. Una intervención de tipo militar pues provocaría, por el contrario, una reacción de tipo nacionalista, incluso un rearme de gran parte de los países vecinos en una política muy antiestadounidense, con el discurso antiimperialista, etcétera, que le vendría muy en contra. Así que, de la misma manera, creo que son presiones para realizar pues una intervención que pueda provocar un poco ese descabezamiento del régimen y un proceso de evolución. Lo del narcotráfico no deja de ser una argumentación, como en el pasado fue la lucha contra el terrorismo, para eliminar fuera de la ley pues a diferentes enemigos políticos que ellos tenían. Ahora la lucha contra el narcotráfico se circunscribe aquí, porque como bien se ha dicho, pues bueno, vamos a ver, los paraísos fiscales que hay en el Caribe se dedican a lavar dinero de allí. Los grandes intereses que hay entre los grupos mafiosos internos de Estados Unidos, junto con los productores, que en definitiva son los que tienen la etiqueta de narcotraficantes, pero en realidad conforman solo una parte de lo que es toda la gran mafia del narcotráfico. Bueno, pues como vemos es un negocio muy amplio, con muchas profundidades y con muchos intereses dentro del propio mundo estadounidense, dentro del propio mundo hispanoamericano, y no es exclusivo solo al final de esa visualización de ataques un poco a lo de las lanchas. Es más una excusa, porque habría que ver quiénes están vinculados a esos negocios y son donantes del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Bueno, pues con el foco puesto en Venezuela vamos a ahondar en su presidente, vamos a ahondar en Nicolás Maduro. Hoy informaciones del Washington Post hablaban de un posible exilio a Qatar, se ha hablado mucho de Rusia, incluso de Cuba. Hoy se habla también de la paranoia que tiene el presidente venezolano, que cambia cada noche de cama, también de teléfono. Te quiero preguntar por esto, porque vemos como la presión no para de crecer y, bueno, Maduro de momento parece que aguanta el tipo. Emiliano, quiero saber si estás sorprendido con la resiliencia de Maduro y si crees que va a durar en el tiempo. No, o sea, la resiliencia de Maduro ya ha quedado acreditado desde casi que fue designado por el comandante Chávez directamente como su sucesor, porque ha sobrevivido a todo tipo, ha sido capaz de hacerse con el ejército, darles importantes prerrogativas económicas, gestionando empresas, llevándose todo el dinero del mundo, permitiendo que saquen el dinero de Venezuela. Es decir, que está a prueba de bomba. Obviamente es consciente que si Estados Unidos quiere incrementar esa presión, pues al final ese ejército que ha venido apoyándole, porque lo tiene prácticamente comprado, pues puede volverse en contra de él, y por eso pues ya no se fían incluso tampoco dentro de la propia Venezuela y cambia de domicilio, residencia, de teléfonos, e incluso se supone que hay un avión próximo a un aeropuerto en Brasil, porque esa sería la eventual vía de salida. Lógicamente, con ese bloqueo aéreo que hay en el Caribe, pues no puede salir por ahí. O sea, que tendría que salir o por territorio colombiano o que Lula le permitiese salir por el territorio brasileño y se exiliase a Cuba. Recordemos, como ha dicho José Luis, que Venezuela lleva desde casi el fallecimiento de Chávez, pero incluso antes también, completamente tomada por los servicios de inteligencia cubanos. Por lo tanto, dudaría mucho que se fuese a Qatar, dudaría mucho que se fuera a Rusia, pero por cuestiones climatológicas que no le pega nada al rumbero presidente venezolano, y quizás uno de los destinos favoritos para él podría ser Cuba, donde tendría el beneplácito y la protección del gobierno cubano, y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos con esta administración pues obviamente tampoco son las mejores para que hubiese una cooperación en una eventual solicitud de extradición. Pero dentro de estas conversaciones que supuestamente ha tenido con la administración Trump está que si abandona el gobierno, entiendo que el gobierno estadounidense no solicitaría ninguna orden de extradición que le forzase, digamos, a buscar sitios muy específicos para evitar esa cooperación judicial. Pero eso no sabemos exactamente, esas conversaciones que tuvieron por teléfono y que no llevaron a buen puerto, pues no sabemos exactamente su contenido, pero irían más por esa línea, intentar que el propio ejército haya una especie de revuelta y que consigan que el
régimen de Maduro, o todo el gobierno, incluido el señor Diosdado Cabello, que es otro buen dirigente político, comillas, pues salga con el señor Maduro hacia afuera y puede ser que la vía sea el territorio brasileño. Bueno, pues un momento de especulaciones sobre qué puede pasar con el futuro de Nicolás Maduro. Se ha hablado mucho de Cuba, de Rusia, ahora parece que está sobre la mesa Qatar. Son informaciones de última hora que contábamos de New York Post, de Washington Post. ¿Cómo ves estas cuestiones, Armando? ¿Cómo ves de posible que Maduro termine cediendo a esta presión, a estos ultimátums de Donald Trump? Bueno, han ido desmantelando sus áreas de negocio. La primera y muy importante, de donde sacaba más dinero, es el tráfico de personas. El Tren de Aragua se dedicaba a eso. Pasar una persona de México, Centroamérica, Sudamérica, a Estados Unidos tiene un costo entre 10 y 20 mil dólares. Y cada año estaban pasando más de 1 millón. Entonces, estamos hablando de 10, 15 mil, 20 mil millones de dólares. Segundo, el tema de narcotráfico. La ruta por el Caribe siendo una de las rutas más importantes, porque se ha complicado la ruta que sale de Ecuador, llega a México y hay que pasarlo por tierra. Entonces, esto de los ataques a las lanchas, yo viví en Marbella muchos años, me tocó muchas veces ver estas lanchas llegar ahí a la playa cerca de la casa, bajar desde hashish hasta otro tipo de estupefacientes, y bueno, es evidente que el tipo de lancha, los motores que usan es para precisamente ese uso. Y el que no se está hablando es también toda la producción ilegal no registrada de oro, que también Venezuela es uno de los grandes productores de oro a nivel internacional, y que ese oro se estaba yendo para enriquecer los bolsillos de la élite y para comprar ciertas amistades o para comprar ciertos compromisos en otros países. Inclusive se especula que ha habido inclusive vínculos en ese sentido con autoridades españolas. Entonces, se le han ido cerrando todas las áreas a Maduro, tiene pocas posibilidades. El irse a refugiar a otro país como Qatar representaría un tema de conflicto con Estados Unidos, cuando hay una excelente relación. Ir a Rusia también representaría un tema de conflicto. Entonces, estoy de acuerdo que la alternativa más fácil podría ser Cuba, por la posición que ya tiene el gobierno norteamericano contra el embargo y la situación precisamente en esa región. Bueno, pues con el foco puesto en Venezuela, mirando los ultimátums de Donald Trump y esperando al presidente de Estados Unidos, que por cierto hoy comparece a eso de las 8:30 en España. Nosotros nos quedamos sin tiempo de más. Armando, Emiliano, José Luis, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Nosotros que nos vamos a despedir mirando rápidamente una última hora que precisamente concierne a Estados Unidos y a Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto este miércoles, hace apenas 5 minutos, nuevas sanciones a individuos venezolanos afiliados a las actividades del Tren de Aragua, un cártel que Washington previamente ha designado como una organización terrorista extranjera. La artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida como Rosita, junto con otras 5 afiliadas y una entidad, fueron sujetas a restricciones debido a sus acciones de apoyo al Tren de Aragua. Se cree que mantiene una relación sentimental con Nino Guerrero, el líder sancionado del Tren de Aragua. En 2012 supuestamente ayudó a Nino Guerrero a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela. Dice este comunicado del secretario del Tesoro de Estados Unidos, dice Scott Bessent, que bajo la dirección de Trump van a seguir utilizando todas las herramientas a su alcance para aislar a estos terroristas del sistema financiero estadounidense y mundial y mantener seguros a los ciudadanos de Estados Unidos. Mirando este nuevo golpe de Estados Unidos a Venezuela, se habla de sanciones masivas contra el Tren de Aragua. Nosotros vamos a seguir mirando a Venezuela, vamos a poner el foco también en el cierre de Europa. Enseguida miramos también a la economía, hacemos una pequeña pausa, 2 minutos y más información. Negocios Televisión.